Ujú. Bien, ahí dijo que estaba en progreso. Bien, bueno, eh, me presento de vuelta. Yo soy Julián, yo soy ayudante segunda en esta materia. Me parece que existe la posibilidad por los cuatrimestres que alguien ya me haya tenido en Física 1. Si es así, alguien dígame porque me parece divertido. Y, claro, Leonel. No me acuerdo porque eran muchos y tuve como 600 alumnos entre el primer cuatrimestre pasado y este, entonces no me acuerdo de todos. Hay gente que sí, pero no todos. Bien. Me agité porque tuve que subir una escalera, estoy. Bien, entonces, bueno, voy a compartirles algo. Primero que nada, tengo una pregunta que también me interesaría que me respondan, que es si alguien estuvo viendo los ejercicios que subió Carlos al campus, no, a la página de la materia, que serían los que vemos hoy. Vieron que Carlos en general sube antes. Espero alguna respuesta. No, la verdad que no. Yo por lo Ok. menos no. Bien, mejor, porque la verdad es que el ejercicio, por lo menos el 9, me parece que la persona que lo resolvió se hizo unos quilombos y unas cosas que aprovecho para repasar. Que la verdad es que Juan Herrera, ¿no? Cuando digo Juan es Juan Herrera, Ah, lo bueno, dijo. si pescaste algún error en el ejercicio 9, después indícamelo. Dale, sí, sí, Porque sí, yo algunos. Bueno, si solo dice Carlos Vic, yo no me acuerdo cuál era este, es que lo resolví yo y el culpable soy enteramente yo. no, Pero, esto pero creo que es, si hay otro más, lo que hice fue transcribir lo que él me dio, acorde a lo que él dijo, y después por ahí, si hubo algún error, lo corregimos, sí. Sí, sí, sí. claro. Bien, entonces nada más voy a aprovechar para repasar un par de cositas. Mis clases en general no duran mucho, y entonces solamente quiero mencionar un par de cosas que, a ver, para mí pasa esto. Física 4 es una materia que es importante, pero se ve poco, se da poco tiempo a la parte termodinámica. Y la termodinámica, yo les digo, por lo menos en mi experiencia, es algo que cuando termina la carrera uno dice, me gustaría saber más termodinámica de la que sé, porque es bastante útil. Pero bueno, entonces creo que lo importante es que hay conceptos clave que uno tiene que tener bien claros y no equivocarse en algunos conceptos clave. Después lo demás lo ves, pero hay ciertos conceptos claves en los cuales uno no tiene que equivocarse. Por ejemplo, ¿qué es una función de estado? ¿Qué significa que una función de estado sea una función de estado? ¿Qué implica? ¿Qué operaciones puedo hacer con una función de estado? Eh, y demás. Y entre esas está, en el momento en el que estamos nosotros ahora, me parece que está entender bien el primer principio. Ahora ya veo que yo iba a entender bien el primer principio y lo voy a escribir mal. Cuando viste, nosotros decimos, ¿cómo es el primer principio? Bueno, alguien que me lo diga. U igual a Q menos W. Q menos O por lo W. menos mi convención. Tal cual. O que Entonces, algunos esta es Q convención, más. digámosle la convención Herrera, ¿no? Porque le hizo Juan. La es lo que introdujo Juan al principio. Yo en general uso esto también, y acá a lo largo de este ejercicio voy a usar esto. ¿Bien? Entonces, en la cual nosotros decimos que este W es, ¿qué cosa? Es el trabajo del sistema. ¿Por qué? Que ejerce el sistema. ¿Por qué? Porque si el sistema ejerce trabajo, entonces pierde energía. Razonable. Ahora, cuando nosotros lo escribimos en la forma diferencial, ¿está bien? El primer principio. ¿Cómo se escribe? En realidad, perdón, acá es delta U. O sea, viste, ya metí la pata. En realidad, esto era parte de lo que quería decir. ¿Está bien? Entonces, digo algo de esto al comienzo. Delta U es Q menos W. Y esto es muy importante que lo escriban exactamente así, porque yo he visto, y creo que esto es parte de lo que está mal en el otro ejercicio, en el ejercicio que está subido, que acá pone cosas, y esto voy a poner en rojo, que es la convención universal de que algo está mal, así o así. Y esto está mal. Está mal en varios niveles, ¿no? O sea, ¿y por qué está mal? ¿Entienden por qué está mal o no? Es ¿Por qué con está esto mal de lo poner? del diferencial exacto y que lo del No, pero diferencial es más físico lo fácil dice. que eso. ¿Por qué está mal poner delta W? ¿Por qué está mal? O sea, vos tenés, y piénselo como en física 1, vos tenés una partícula. Una partícula, vos la levantás. Cuando la levantás, le cambiás la energía. ¿Está bien? Entonces vos decís, ahí también vos podés decir que la diferencia de energía puede ser el trabajo de las fuerzas no conservativas. Sí, no solo porque depende del proceso, sino porque
y esto, o sea, que la respuesta no sea tan natural me parece que es parte del problema de cómo se entiende. Porque vos no tenés una cantidad de trabajo y una cantidad de calor, entonces a vos te aumenta el calor, te aumenta el trabajo. No, o sea, el calor y el trabajo es algo que a vos te dan y eso vos lo almacenás, digámoslo, como energía. Por eso esta expresión se escribe así. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante entender eso, porque básicamente, si no, es como que no estamos entendiendo bien lo que estamos haciendo. O sea, vos tenés una partícula, y la partícula vos la levantás. Para eso vos le ejercés un trabajo. Entonces, no hay una diferencia de trabajo, sino que hay un trabajo que vos le ejercés a la partícula. Y ese trabajo que vos se lo das, como tiene las mismas unidades, vos te lo quedás en forma de energía. No es que yo tengo un trabajo, dos, o sea, sí, yo tengo como 3 trabajos, pero no lo cuenta aún así cuando está hablando en términos físicos. Entonces, nada, eso es muy importante que lo piensen así, porque si no, están metiendo la pata. O sea, había un momento, para que se den una idea, en el que la gente creía que el calor era algo así como un fluido, una cosa así por el estilo, algo que ya no va más, pero está bueno que lo tengan en mente. Sobre todo porque la materia física 4 es como si ustedes ven esto así, están viendo termodinámica y después van a hacer un zoom y van a verlo chiquitito y vamos a ver particulitas o cosas así. Entonces, lo importante es entender de qué estábamos hablando cuando estábamos hablando de calor, de trabajo, etc. Entonces, es importante entender bien esto para entender bien esto. ¿Está bien? Entender lo grande para entender lo chiquito. También es importante entender lo chiquito para entender lo grande. ¿Está bien? Y cuando lo escribimos en la forma diferencial, ¿cómo se escribe esto? Si alguien me lo puede dictar. Diferencial U es igual a diferencial Q menos P por diferencial Sí, pero volumen. ¿cómo el diferencial Q? ¿Así? No, con el delta distinto, ¿no? Claro, está bien. Delta. Decime Y, delta o D, como para... ok. Y menos P por diferencial volumen. Claro, que acá en realidad nosotros lo podemos poner así, que esto sería lo mismo que delta Q menos P de B. ¿Está bien? Y esto sí es por eso que decían, porque depende del camino. Y ahí esto también es lo importante. Cuando vos estás acá, y vos te mueves del punto A y te mueves al punto B, ¿está bien? Entonces, vos acá, si vos medís la energía acá, vos tenés la energía bien definida, por ejemplo acá, y acá tenés la energía bien definida. Entonces, acá tener el trabajo bien definido acá no tiene sentido. El calor bien definido acá no tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces, nada, por eso uno le pone esta diferencia. Bien, tal cual porque depende del camino. Bien, una lástima igual tener que hacer esta introducción, pero me parece que lo noté un poco flojo, vi que estaba raro en el ejercicio, en lo demás, y me parece la forma que después avancemos rápido con los ejercicios. Bien, y otra cosita más. Es solo eso, ¿no? Borrar donde dice los delta. Estoy editándolo, por eso te pregunto. Sí, en principio sí, creo que hay un par de cositas más en el camino. Igual Bueno, después después si te las dejo el encontrás me las PDF. decís. Así ya subimos Dale, la versión correcta. dale. Igual yo subo después mi PDF, te lo mando a Carlos, así lo puedes subir. Este que hice yo acá. Ah, buenísimo. Bien, y lo otro, que esto lo quiero decir fugazmente, pero ustedes ya vieron entropía, pero porque los ejercicios que vamos a hacer son de esto. Entonces ahora sí es el mini repasito anterior a nuestro ejercicio. Ustedes vieron ya entropía en la teoría, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí vieron algo. Bien. Entonces, cuando ustedes vieron entropía, ustedes agarraron y hicieron esa máquina, que es una máquina horrible, que también está en el libro Fermi, una que es una S así, que tiene muchas liñitas, ¿viste? Con muchas fuentes, ¿o no? ¿Usaron eso es lo que hicieron para hacerlo? Sí. Sí, así lo explicó. Bien. Entonces, uno hace todo eso, y aprovecho que estimo que lo tienen fresco, y uno saca lo que es la desigualdad de Clausius. Que la desigualdad de Clausius era básicamente esto. ¿Está bien? Y cuando uno hace la desigualdad de Clausius, que esto usted tiene una máquina que es cíclica, ¿verdad? Y después de que hacen la desigualdad de Clausius, se dan cuenta de que sobre procesos reversibles uno puede definir algo que se llama la entropía, ¿no? Entonces que vos vas a saber que SB menos SA, ¿está bien? Y acuérdense que esto, préstenme atención porque esto lo estoy haciendo para después durante el ejercicio poder ir fluyendo rápido, ¿está bien? Va a ser esto sobre
un proceso reversible. Y esto de acá, la parte que voy a cambiar el color, la parte reversible, es muy importante eso. De hecho, recién tengo un amigo que está haciendo el doctorado en termodinámica cuántica y le estaba charlando un poco de este problema que estoy haciendo y lo agarré con esto porque es confuso, porque uno se olvida, ¿viste? Entonces, pero es muy importante entender que la entropía, vos calculás la variación de entropía sobre un camino que vos tomás como un camino reversible. ¿Está bien? Entonces vos te das cuenta que la entropía es una función de estado. ¿Por qué? Porque si vos tenés muchos puntos que están acá, entonces vos podés calcular en realidad la diferencia de entropía entre poner, vos tenés acá A, B y C. Entonces vos calculás la diferencia de entropía cuando vas acá, la diferencia de entropía cuando vas acá, la diferencia de entropía entre estos, y ahí vos me decís, bueno, pero me falta como un set point. Bueno, igual la tercera ley de la termodinámica, planteada distinta como la escribió Juan, como la mencionó Juan el primer día, también significa que la entropía a temperatura cero es cero. ¿Está bien? Entonces, que la entropía a temperatura cero sea cero, significa que uno tiene un set point, que vos lo pones acá, este es el lugar que tenemos T0 y S0, entonces vos podés calcular siempre la entropía, te podés imaginar que sabés que es una función de estado porque vos la calculás siempre así, o sea, vos calculás acá, sacás la entropía de A y con la diferencia sacás todo. ¿Está bien? Entonces, no importa si uno no puede hacer la cuenta, pero sí lo que sabes es que vos, teniendo un punto de referencia en el que conocés la entropía, vos podés agarrar y saber la entropía de cualquier otro punto yendo por caminos reversibles. Es muy importante entender que eso se calcula de esa forma. Y lo otro que uno saca, que es algo de lo más relevante que uno aprende en física, que espero que hayan llegado a esa parte porque lo necesitamos hoy, es saber que si uno tiene un sistema aislado, ¿está bien? Voy a escribirlo bien, porque no lo voy a escribir en la forma simplificada que uno tiene. Pero vos tenés que SB menos SA, ¿está bien? Cuando vos tenés en dos lugares, es mayor o igual a... a ver, quiero escribirlo de la forma menos confusa posible. ¿Está bien? Si uno tiene un proceso que es aislado, en realidad vos sabés que esto es menor o igual a la integral entre A y B, mayor o igual a la integral entre A y B, Q, sobre algún camino. ¿Está bien? En particular, si vos tenés un sistema que es adiabático, entonces vos tenés que esto es cero, entonces vos sabés que la entropía, entonces si esto uno concluye directamente que SB tiene que ser mayor o igual a SA, que entonces si vos tenés un sistema aislado, entonces vos tenés un universo que vos estás viendo que no puede intercambiar calor con el entorno, ¿está bien? Entonces que tu entropía solo puede aumentar. ¿Está bien? ¿Eso lo vieron? Sí, sí. Perfecto. ¿Y qué significa esto? Porque uno dice esto, y me imagino que en la teórica se los habrán dicho, significa que entonces la entropía, que esto, acuérdense que siempre es algo macroscópico, o sea que lo que estamos estudiando es macroscópico, estamos estudiando un fenómeno cuando vos tenés un gas, tenés del orden de 6 por 10 a la 23 partículas, algo así por el estilo. Entonces microscópicamente es otra historia y eso a lo largo de la carrera uno lo va a ver un poco mejor. Pero macroscópicamente, y en valores medios, uno tiene que la entropía solo puede aumentar. Entonces, si la entropía solo puede aumentar, significa que vos tenés prescripto las cosas que vos podés hacer. ¿Está bien? Entonces, esto es la razón por la que la gente dice que la entropía es tan maravillosa, lo cual yo estoy de acuerdo, que es que si vos estás en un lugar y vos tenés 3 opciones a futuro, ¿está bien? Entonces vos tenés acá A, estás en A, y tenés acá un valor de entropía que es menor a A, acá uno que es menor a A, y acá uno que es mayor a A, en el futuro, ¿no? Como configuraciones posibles. Entonces vos sabés que si tu sistema es aislado, vos vas a moverte, si es tu única opción, ¿no? Te tenés que mover para acá, o te quedás o te movés para acá. ¿Está bien? Entonces uno lo que se da cuenta ahí es que entonces lo que hace la entropía es prescribe la evolución en el tiempo. Es qué lugares en el futuro son posibles en función a los lugares que al lugar que vos tenés en el presente. ¿Está bien? Lo cual es muy importante. Es muy importante. Es, por eso te dicen la razón por la que uno podría decir un argumento, ¿no? De por qué el tiempo va en un sentido, porque el universo lo tomás como un sistema aislado, entonces el tiempo va en un sentido, porque tiene que tender a un aumento de la entropía, porque no podés ir hacia una baja en la entropía, y cuando uno lo ven, y lo van a ver en Física Teórica 3, esta frase cuando la gente le dice yo la odio, pero esto es así, que tiene que ver también con
con que, por ejemplo, si vos tenés, por ejemplo, un mazo de cartas y vos lo tirás, o vos tenés, pongo un ejemplo de la materia, vos tenés una botella con una coca bien fría, la abrís, sale gas para afuera. Nunca te pasó que vos la fueses a cerrar y de repente todo el gas se metiera de vuelta para adentro de la botella. Una botella que tenés con presión, vos la abrís, sale el gas, no entra mágicamente el gas, se pone a presión y se cierra. Eso que es tan obvio, que es una cosa que nosotros tenemos en el día a día, está directamente relacionado con el aumento de la entropía y por qué las cosas suceden en un sentido y no suceden en el otro sentido. ¿Está bien? Y microscópicamente tiene que ver con la probabilidad o número de configuraciones posibles que tienen cada una de las situaciones. Bien. Habiendo dicho esto, entonces empezamos con nuestro problema. Nosotros tenemos un gas ideal diatómico que hace un ciclo reversible. El ciclo reversible es este que se ve acá, ¿no? Está bien, no lo dice explícito, pero uno supone que cuando te ponen A, B, C, D, es que de A va B, de B va C, de D, C va D, de D va A. O al revés. Yo lo tomé A, B, C, D porque si no sería no sé, un demente. Bien. Entonces nos piden primero calcular esto, que acá con lo que yo ya dije está bien, ¿no? Estamos calculando la variación de entropía. Sobre todo porque nos piden calcular esto, pero los procesos son reversibles. Esperen que tomo agua. Pero los procesos son reversibles, entonces están pidiéndonos que calculemos la diferencia de entropía. Después, ¿cuánto vale la diferencia de entropía entre A y C? ¿Está bien? Lo cual tenemos un pequeño hint, que si nosotros estamos calculando la diferencia de entropía entre A y B, y entre B y C, entonces esto más esto nos va a dar esto. Entonces ya estamos más o menos diagramando cómo estamos pensando el problema. Y lo último que nos van a preguntar es esto, que es si se puede pasar de forma adiabática de A a C con estas condiciones particulares. Bien. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar con los primeros dos que ya más o menos los pensamos. Bien. Entonces, lo primero es esto, que como vieron en la teórica, es efectivamente, está relacionado con lo que nos interesa a nosotros físicamente, que es la entropía. ¿Está bien? Y la entropía es una función de estado. Entonces ahora pregunto, ¿qué significa que sea una función de estado? Solo depende del estado final inicial. Claro, que su valor solo depende de tus... O sea, en termodinámica uno tiene unas variables que definen bien tu problema. Entonces, cuando vos tenés esa variable bien definida, vos tenés la entropía bien definida, vos tenés la energía bien definida. ¿Eh? Bien, entonces tal cual. La nombramos S. Y uno define la diferencia de entropía como esto. ¿Está bien? Nada, esto como comentario viene a lo que estábamos hablando recién y es para el punto B y C. ¿Bien? O sea que lo que en realidad te pide el ejercicio no es inocente, no es que te dice, calculé esta de integral porque me divierte calcularla. No, no, sino que efectivamente tiene un significado físico. Bien, entonces tenemos nuestro diferencial de U. Espero que el PDF no tenga ningún errorcito porque lo terminé de escribir recientemente y no lo pude revisar bien. ¿Bien? También nosotros sabemos que la derivada de la energía con respecto a la temperatura a volumen constante es el CB. Y por el experimento de Joule, ¿se acuerdan? ¿Saben cuál es el experimento de Joule? El de la cámara que está dividida y de un lado no hay nada, hay presión cero y del otro no hay. Tal cual. Es una expansión, creo que se llama expansión libre, en la cual uno acá tiene vacío, acá tiene un gas, y acá pone un termómetro. Bueno, en realidad lo pone de este lado, ¿no? Porque ahí está vacío primero. Y medí la temperatura es la misma, entonces vos sacás que efectivamente, por un gas ideal, tu energía va a ir así. ¿Ven? Y no sé si se dieron cuenta, pero física 4 es de la primera materia en la cual uno tiene que bancarse que esto viene de un experimento. ¿Está bien? Vos agarrás, haces ese experimento, la temperatura es constante, esto viene así. ¿Está bien? Yo sé que hay gente que esas cosas le cuestan particularmente, pero es así. Y si no, hagan el experimento. Bien. Entonces, de la ecuación 2, ¿está bien? Nosotros podemos despejar, ¿está bien? Y podemos despejar
de Q. ¿Está bien? Entonces acá, efectivamente hacemos el reemplazo del cual ya habíamos hablado, que es que W es P de B, o sea, delta W es P de B, y reemplazamos por lo que es cada cosa. ¿Está bien? Entonces tenemos esta expresión de acá. Bien, y la dividimos tenemos esta expresión de acá, y nosotros sabemos que delta Q sobre T es de ds, entonces cuando dividimos por T nos da lo que es ds, que es esta parte de acá. ¿Está bien? Fácil. Esto es cambiar un poquito las cosas. Por eso uno hace cuentas fáciles y la interpretación es lo que charla más. Por lo menos en esta materia. Bien. Entonces vamos a ir calculando la integral. Entonces es fácil, ¿no? Porque tenemos dos tramos. Vamos a la primera parte. Tenemos dos tramos, o sea, AB y CD, que tienen temperatura constante, y tenemos dos tramos, DA y BC, que tienen volumen constante. Entonces cuando nosotros escribimos nuestro diferencial de entropía, o nuestro delta Q sobre T, y vemos que tiene una parte por dt y una parte por dB, entonces es fácil, porque cuando nosotros tenemos T constante, la parte de dt no nos importa, y solo nos importan las de dB, y cuando nosotros tenemos dB constante, la parte de dB no nos importa, y nos quedamos con la parte de dt. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entiendo que sí. Entonces, cuando nosotros lo calculamos entre A y B, efectivamente es lo que nosotros tenemos, esta temperatura constante, tenemos que ver el volumen, y nos queda esto de acá, o sea, es simplemente reemplazar lo que corresponde en el diferencial, ¿está bien? Y esto no es nada del otro mundo, lo calculamos, es una integral que es fácil. ¿Bien? Cuando nosotros vemos el tramo BC, ¿qué es lo que nos pasa? Vamos a tener volumen constante, entonces en vez de usar lo que usábamos antes, usamos la otra parte de la expresión. Entonces nos queda esta integral de dt, y hacemos la integral en dt. Bien. Lo mismo hacemos para el CD y DA, y también obtenemos las expresiones. Y ahí de repente uno tiene algo que básicamente lo ve y que te lo pide el ejercicio, te dice suma todo y chequea que da 0, y tiene que dar 0 porque la entropía es una función de estado, y como la entropía es una función de estado, entonces no depende de que hayas hecho un recorrido, sino solo depende de la posición en la que te encontrás. Entonces si vos haces un recorrido, que es reversible, y como el que estamos haciendo, vos vas a calcular todas las variaciones de entropía, vas a volver y va a estar todo bien. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Entonces, nada. Lo sorprendente es la gracia de que sea una función de estado. Bien, ahora, nosotros queremos saber la entropía en C menos la entropía en A. Entonces es fácil, porque lo único que tenemos que hacer es sumar las partes de los segmentos que nos corresponden. Entonces sumamos A y B y C. ¿Está bien? En realidad hay que ponerle un menos adelante, si no me equivoco, ¿no? Porque nos preguntan SC menos SA. Bien. Esperen, lo escribimos acá, solo para estar convencidos. No, esto es SB menos SA. Y esto es SC menos SA. Digo menos SB. Entonces si la sumamos, ¿está bien? SB se va con SB y nos queda SC menos SA. Bien, ahora lo único que tengo que haber hecho es copiado bien acá abajo, NR logaritmo natural B2 sobre B1, NSB logaritmo natural T1 sobre T2. B2 B1, T1 T2. Está bien, sí, al parecer está bien. ¿Bien? ¿Está bien? Sí. Bien. Y ahora viene el ítem C, que esto, y esto para Carlos en particular, también me parece que estaba mal en el PDF. Porque dice, ¿se puede pasar de forma diabática de A a C? Sí, y nos dicen T1, B1, T2 y B2. ¿Bien? Y primero
o sea, mi primera pregunta es, ¿cómo se les ocurriría a ustedes hacer esto? O sea, si a vos te preguntan, ¿se puede pasar de forma diabática de tal lugar a tal otro? Con lo que saben hasta ahora. Ni siquiera Es que necesitan la clase de hoy. necesitas que la diferencia de calor sea cero. Y eso hace que la entropía sea cero, ¿no? Bueno, eso está bien, pero sin la clase de hoy. Bueno, veámoslo. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero parcialmente. Y me parece que esto viene de tal cual. Gracias, Juan. Calor no es una función de estado, lo que habíamos hablado al principio, no hablamos de diferencia de calor. Yo entiendo que cuando decís diferencia de calor estás hablando de... Pero es verdad que es una mala costumbre. ¿Bien? Entonces, sí, va a costar, pero bueno. Hay mucha gente que lo dice mal, así que sí, así que no, o sea, importa, pero nada. ¿Bien? Entonces, para mí pasa lo siguiente en este ejercicio. Vos tenés que, si vos vas por un proceso reversible, entonces efectivamente tu diferencia de entropía tiene que ser cero. ¿Está bien? Entonces vamos. Pero acá yo agregué la palabra reversible. O sea, si vos querés ir por un proceso adiabático reversible, entonces el proceso adiabático reversible quiere decir que cuando vos hagas la integral de la diferencia de entropía, como la integral de la diferencia de entropía va sobre un camino que es reversible, si vos estás por un camino reversible, vos vas a poder hacer esa integral sobre un camino reversible. Y como dq, vos le vas a poner que es cero, entonces esa integral va a ser, tener punto a punto va a ser cero. Entonces, nada, si la diferencia de entropía es nula, entonces está bien. Va a ser nula, entonces va a ser razonable. Ahora, vos lo haces y no te da nulo. Entonces decís, está bien, no puedo ir por un camino reversible adiabático de A a C. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy en una configuración con unas variables de estado, que son A, ¿está bien? Las de acuerdo de A, una presión, una temperatura, y acuérdense que la presión y la temperatura están asociados a cosas microscópicas de las partículas, que todavía no nos importa, pero están asociados a algo de eso. Entonces, quiere decir que no puedo moverme hacia un estado C solo. ¿Está bien? No es razonable que el sistema evolucione por su cuenta a un estado C. Ahora, y esto es lo que yo decía, que para mí el ejercicio, el que está hasta ahora subido en la página, tiene un error, o quizás es un problema del enunciado, que es que no dice qué pasaría si vos quisieras ir por un camino reversible. Entonces, por un camino irreversible, entonces vos podés, lo que vos te pide un camino reversible, es que la entropía final sea mayor a la entropía inicial. Ahora, en un camino irreversible no tenemos bien definidas las variables de estado momento a momento. Piénsenlo que por ejemplo, yo me lo imagino así, pictóricamente, ¿no? Voy a hacer un dibujito. Cuando nosotros hablamos de caminos irreversibles, yo me imagino lo siguiente, ¿está bien? Que vos tenés un pistón y vos lo apretás como un sacado y por algún motivo el pistón, no sé, está un poco chueco, ¿no? Una cosa así, no sé. Pero tenés como, no es todo bien uniforme. Entonces que vos tenés un gas, ¿está bien? Y el gas acá de repente capaz en este lugar tiene una presión, en este lugar tiene otra presión. Me imagino que cuando apretás el pistón hay una onda que se propaga como si fuese lo que vieron en F2, entonces que hay un lugar en el que está distinto y hay más presión y uno en el que hay menos. Entonces vos verdaderamente no tenés bien definidas las variables de estado. Entonces cuando vos estás en ese tipo de procesos, es un desastre lo que pasa. Entonces vos cerrás los ojos y ves el final. Esa es la estrategia termodinámica de hacerlo. ¿Está bien? Entonces, lo que sí pasa, entonces, es que si nosotros tenemos un sistema aislado, ¿está bien? Entonces, por un proceso que sea irreversible, podría ser posible pasar a un lugar que tenga mayor entropía, porque si lo único que queremos cumplir, o sea, la única condición de irreversibilidad, la única condición para la entropía es que si vos estás en un estado aislado, entonces SB menos SA tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Está bien? Puse bien el signo, B menos A, sí. ¿Está bien? El igual es en el que es reversible. ¿Bien? ¿Qué significa que sea reversible? Que en esta evolución temporal, o sea, nosotros tenemos acá tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2. ¿Está bien? Y tenemos el estado A y el B. ¿Está bien? Espero que este gráfico no sea una locura en como
pensando cómo están, ¿no? Entonces, si vos estás, y acá tenemos A y B, si vos estás en A, entonces en el tiempo futuro podés pasar a B, cuando es reversible. Y cuando es reversible también podés pasar a C después. Digo a C, podés volver a A. Entonces vos podés ir de A a B, de B a A, de A a B, y así sucesivamente. ¿Está bien? Pero cuando nosotros estamos hablando de el proceso que es irreversible, quiere decir que si vos pasás de A a B, A pasa a estar prohibido a partir de ahí. ¿Está bien? No podés volver, porque no podés bajar tu entropía, solo la podés subir. ¿Está bien? Es como, ¿viste cuando tenés que, no sé si alguna vez vieron, esa que vas por unas calles con el auto y que en el piso hay unos cositos que son así, ¿no? Entonces vos podés avanzar con la rueda y este cosito se baja, entonces la rueda pasa, pero si querés ir en reversa se te pincha la rueda. Exactamente lo mismo. Bueno, exactamente no, pero la misma idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, para mí lo que no estaba claro el problema, y de última, si Carlos acá tiene un comentario que en realidad capaz yo interpreté mal lo que estaba diciendo el ejercicio, es que vos podés ir, efectivamente, vos podrías ir de C a A, pero no por un proceso reversible, como respuesta al ejercicio. Lo que pasa es que el ejercicio no dice, no es claro. O sea, para mí hubiese sido mejor, desde un punto de vista pedagógico, que te dijera, ¿se puede ir por un camino reversible? No. ¿Y por uno irreversible? Pero bueno. Bien. Y hay otra forma de verlo, que era lo que yo tenía la intención que me preguntaran, que me dijeran, digo, es que vos podés usar la ecuación de adiabáticas, ¿está bien? Entonces, si vos agarrás y haces la ecuación de adiabáticas, y vos ves A y C, ¿está bien? Tenemos A y C. Entonces, claro, vos podés ver con la ecuación de adiabática, porque tenés que es una constante y vos querés ver que hay una línea así que hace esto. ¿Está bien? Y nada, vos tenés el gamma, no sé, no me acuerdo exactamente. Pero es la ecuación de adiabáticas que ya la sacamos la clase pasada, que es para el gas de Van der Waals. No, gas ideal diatómico, perdón. ¿Qué les hubiese dado? ¿Que existe o que no existe? ¿Y por qué? No existe, ¿no? ¿Qué pasa como más arriba que esa? Me parece. No sé, ¿quién habla? Ahí no veo tu nombre, no sé por qué cuando a veces no veo los nombres. Tomás. Tomás, vos me decís que no. Ok, ¿por qué? Perdón que me meta. Dale. Pero la ecuación de dialécticas solamente no era para procesos reversibles, o sea, estaba como limitada a esos casos. Como que la ecuación de dialécticas era para procesos reversibles solamente. O sea, ¿qué vas a obtener? Si vos haces lo de adiabáticas, ¿te va a dar que existe o que no existe? Si vos querés hacer un proceso irreversible, no te va a dar para mí la cuenta. Pero no es o sea, la pregunta es otra, ¿yo puedo pasar adiabáticamente de A a C? Esa es la pregunta. En este Con lo que caso, nosotros vimos recién, o sea, con los resultados que obtuvimos. en ¿A este vos te caso parece? sí, porque la variación de entropía no era cero. Entonces No, es la reversible. entropía era distinta a cero, era mayor a cero. Entonces no, porque eso significa que sí es reversible, que no puede volver. Claro. Igualmente, pese a que la ecuación de adiabáticas no se pueda, tal cual es exactamente lo que dice Maximiliano. La ecuación está pensada para que vos tengas todas tus variables de estado bien definidas momento a momento. Ahora, cuando vos estás pensando en el proceso que nosotros encontramos que podría tener ese cambio en entropía, nosotros dijimos explícitamente que no podía ser un proceso reversible. Entonces, si nosotros ya dijimos, bueno, entonces podemos tener un proceso reversible que haga esto en la ecuación de adiabáticas, pero no como la entropía cambia, entonces, y la termodinámica tiene que ser como mínimo consistente en esos términos, entonces no te va a dar. Y en cambio, si vos pensás un proceso irreversible, sí. ¿Está bien? Que el proceso irreversible no lo pensás, no sabés cómo es. ¿Está bien? Pero por eso la entropía te prescribe ese tipo de cosas. ¿Bien? Bien. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda? Un comentario menor, o sea, coincido con lo que habías dicho hoy. Hay siempre una idea, no sé si se mencionó en la teórica, pero a veces cuando uno piensa en procesos reversibles, uno piensa que tiene que dejar infinito tiempo que eso evolucione.
No es correcto eso, o sea, lo que uno tiene es una sucesión general de estados de equilibrio, pero ahí hay un tiempo de relajación que será el suficiente para que eso ocurra, porque si no, cada proceso reversible demandaría, no sé, siglos, y no es así. Es como en Física 2 cuando la imagen se encontraba infinito. ¿Qué quiere decir infinito? Y bueno, por ahí para una cámara de fotos era 50 metros infinito. Bueno, esto también, capaz que el proceso de relajación para que pase de un estado de equilibrio a otro de manera controlada, sean segundos o sean minutos. Eso por ahí muchas veces se dice en la bibliografía y no necesariamente es así. Entonces a uno lo lleva a esa confusión porque uno dice, bueno, tengo un estado reversible que es una sucesión infinita de estados de equilibrio, espero el tiempo suficiente y de ese tiempo suficiente uno pasa a decir, tengo que esperar infinito tiempo y eso en general no es falso. No es justo lo que estabas mencionando vos, pero me lo acordé ahora y quería comentarlo porque a veces es una duda que aparece. Sí, aparte, sí. A mí a veces me pasa que, así como comentario, que la frase reversible a veces me parece que es un poco confusa. Sobre todo porque nosotros vemos a veces procesos reversibles en los cuales incluye, ¿viste? Agarro un pistón y lo muevo hasta que cambia. Entonces vos decís, ¿qué de reversible tiene eso? Pero justamente, como decía Carlos, es que estén bien definidas tus variables de estado momento a momento. ¿Está bien? Estamos hablando de eso. Y como ya había comentado, que estás viviendo esto entre que estás viendo, ustedes es la primera vez que en la carrera se ve algo que vos estás viendo un fenómeno macro. No, nosotros en la física 4 no partís de primeros principios, como haces vos en física 3, vos decís, yo tengo dos partículas y están cargadas, entonces la fuerza que sienten es tal. Y se está moviendo. Entonces acá la fuerza magnética, la fuerza eléctrica, y con eso sacás todo F3. Y con eso sacás todo física teórica 1. Acá no pasa esto. Acá no estás haciendo de primeros principios. Por eso es conceptualmente más difícil. Bien. Y acá quería hacer un comentario más. Que esto. O sea. Por ahí, ya que lo mencionaste, por ahí habría que aclarar bien qué querés decir por primeros principios, que nada tiene que ver con el primer principio de la termodinámica. No sé si... Claro. De primeros principios quiero decir o sea, vos por ejemplo en física 3, perdón, vos partís o por ejemplo en física 1, vos sabés la ecuación de Newton. Y la ecuación de Newton, vos decís, esto vale. Lo que vale es la ecuación de Newton. Y vos lo tenés como una expresión que vos la suponés exacta. Y vos con la ecuación de Newton derivás todas las cosas. Acá, los principios, por ejemplo, el principio de Kelvin o de Clausius, es una cosa que es experimental, por decirlo de alguna forma. ¿Está bien? ¿Por qué vale? Y porque nunca se pudo hacer de otra forma. Entonces, básicamente se sostiene sobre eso, se está sostenido como en la experiencia. No es que vos partís de una interacción entre dos partículas y sacás todo lo demás. Cuando lo pensás así, como una interacción primaria, como la gravitatoria o la electrostática, uno lo toma como si fuera axiomático, como si fueran los axiomas de la matemática para el día a día. A eso uno se refiere. Ahora, cuando es algo fenomenológico, empírico, pero que en realidad podría desmenuzarse de otra manera, pero no se sabe cómo hacer, no serían los primeros principios, dicho en plural. Por favor, eso no lo confundan cuando hablamos de primer principio y segundo principio de la termodinámica. Tal cual. Está muy bien, gracias. Y Julián, sí, dale. bueno, no sé si ibas a decir algo ahora, pero te iba a pedir si podías repetir eso de cuál fue la diferencia de interpretación del último ítem, que no terminé de entender qué es lo que habían interpretado las demás personas que hicieron el ejercicio antes y después lo tuyo, cuál fue la diferencia. El ejercicio antes, el que está en la página, se cortaba acá. ¿Está bien? Y decía distinto de 0, entonces no es posible. ¿Bien? Lo escribí así adrede yo, porque así esta parte es igual a la del ejercicio. Entonces es como si yo hubiese sumado esto. Lo que pasa es que el enunciado no decía si vos
querías un proceso adiabático reversible o irreversible. Decía un proceso adiabático. Entonces yo digo, bien, si yo quiero un proceso adiabático reversible, ¿está bien? Entonces yo puedo hacer mi integral sobre ese camino de la diferencia de entropía, y como yo puedo hacer mi integral sobre ese camino de la diferencia de entropía, porque así está definida la entropía, o sea, la diferencia de entropía está definida como la integral sobre cualquier proceso reversible entre dos puntos. Entonces, como dq es constantemente cero, porque vos decís que tenés un sistema que está aislado térmicamente, entonces, listo, no, ya está, tiene que ser cero. Entonces yo calculo mi diferencia de entropía y digo, bueno, no es cero, es distinto de cero, y es mayor a cero en particular. Entonces, esa es la interpretación, y lo que pasa es que en el ejercicio no decía adiabático reversible, entonces estaba poniéndolo como en general. Por eso yo acá lo diferencié. En cambio, si es irreversible, el mayor, ¿ves? Entonces, sin embargo, es mayor a cero. Entonces nosotros lo que tenemos es esto. Y de forma irreversible puede ser posible. ¿Está bien? Ahora estoy pensando, tal vez Tomás lo que pensó fue del sistema, y vos no estás mirando del todo. Que a lo mejor está viendo el... Claro, si estás viendo solo el sistema, si no da cero, no es posible. Por ahí la ambigüedad está ahí. ¿Qué es lo que está tomando él como variación de entropía? Si vos tomás la variación de entropía del todo, sí, del sistema más universo, claramente, si a vos te tiene que dar mayor que cero. Ahora, si están mirando solo el sistema, es estrictamente cero, porque la variación de entropía es una función de estado. Tal cual. Claro, Probablemente las dos cosas estén bien. Lo que por ahí no estuvo claro es a qué se refería en cada caso. Claro. Bueno, ese es el problema para mí, estas guías tienen esos problemas, ¿no? Por Bueno, eso yo... sí, está bueno. Siempre esta parte es así, media pantanosa, así que pregunten todo lo que quieran porque Bien, da para esto y para otros donde el enunciado incluso es más explícito, también hay trampillas que todo el tiempo se dan acá. tal cual. Yo estaba tomando, pero porque es lo que a mí por lo menos me parece más claro, más evidente, que yo tenía un sistema que estaba aislado térmicamente y listo, o sea que no intercambia calor con el medio y que ese es todo mi sistema. Entiendo que lo que decía Carlos es que podrían estar tomando que vos tuvieses, por ejemplo, además de tu gas, ponele tu reservorio en el lugar en el que esté encerrado, y que eso sea lo que no intercambia calor con el exterior. ¿Está bien? Entonces, en realidad, eso, la entropía de todo eso te puede subir, pero si tu gas está quedándose en el mismo lugar, no, o sin intercambiar calor con el reservorio, no sé, me parece que esa interpretación a mí, por lo menos en lo personal, se me vuelve bastante más pantanosa, por eso dejé esto. ¿Alguna duda más? Yo iba a decir un comentario más, que es un comentario accesorio, que es acá, esto de acá, que es lo que yo comento acá, que cómo es el CB para un gas ideal diatómico, ¿está bien? Entonces acuérdense que para un gas ideal monoatómico es 3 medios R, y esto se los digo porque así por lo menos lo tienen en la cabeza, y acuérdense que los gases, digo, que los gases no, que todo lo que estamos viendo tiene un link, una conexión con algo microscópico, ¿está bien? Entonces, cuando ustedes ponen 3 medios R, ustedes están pensando una pelotita, es un gas monoatómico. Cuando ustedes ponen un gas diatómico es 5 medios R, entonces en realidad están pensando un gas así. ¿Y por qué 5 medios? ¿Por qué es 3 medios? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero tómenlo como que esto es así, no es que hay una forma en la cual uno descubre haciendo unas cuentas qué es esto, ¿está bien? O sea, esto tómenlo como es así. Bien, ya van a ver por qué es también una de las cosas muy lindas que tiene esta materia de por qué es así. Bien, ¿alguna duda más?
seguimos con el siguiente ejercicio. Bien. El siguiente ejercicio dice, un mol de gas de Van der Waals se expande de forma, se reforma, de forma reversible e isobáricamente desde B hasta BB. ¿Está bien? Y te dan unos datos y hallar unas cosas. Primero que nada es, a mí me lo dijeron tarde, no sé si cuando cursé esto en Física Teórica 3, que también hay una parte de termodinámica, ¿qué es un gas de Van der Waals? O sea, no sé si se los dijo Claudia en la teórica. Creo que no. Creo no. No, Bien. ¿Y alguno sabe qué es un gas de Van der Waals? O sea, ¿por qué hice una cosa especial y aparece tanto? ¿No es una aproximación más real que la de los gases ideales? Tal cual, Lo es bien. una aproximación más real y lo lindo es ver por qué. Vos tenés que esta A, ¿está bien? Y esto es re lindo. ¿Cómo es gas ideal? P por B igual nRT. Y esto es cuando vos decís, podrías haber inventado los gases de Van der Waals. P por B igual nRT. Y esto tiene la misma forma. O sea, es como si esto fuera P, esto fuera B y esto es nRT. Entonces, adivinemos qué es B. Y cuando querés saber qué es B, es obvio que es B. B es el volumen que ocupan las pelotitas, o sea, las canicas que vos estás viendo, por cada... ¿se entiende? Por cada mol. ¿O no? Sí, sí, sí. O sea, yo lo vi en el colegio como una corrección con lo de la presión y el volumen que ocupan Tal cual. las- Entonces si vos tenías que tu volumen antes era todo, entonces ahora tu volumen es lo que estoy pintando, todo menos eso. ¿Está bien? La presión es un poco más oscura, pero lo que vos tenés es, la A lo que es una mediación de qué tan intensa es la interacción entre las partículas. ¿Está bien? Entonces si vos tenés que la interacción entre las partículas es muy intensa, o sea, ese parámetro sube en particular por... ¿está bien? O sea, esto tiene sobre un B cuadrado, o sea que, nada, esto ponele que lo interpretás como sea, porque entiendo que no es tan directo. O sea, habría que pensarlo un poco más. Pero si vos tenés que A sube, entonces interactúa mucho, la presión sube, y si interactúa poco, la presión baja. ¿Está bien? Entonces, nada, de ahí viene el gas de Van der Waals. Entonces no es ninguna locura, ¿está bien? Es como bastante razonable, ok, gas de Van der Waals. Este se le hubiese ocurrido a cualquiera, el de acá. Y este también se te puede haber ocurrido. ¿Bien? Lo raro ahí es por qué va como 1 sobre volumen cuadrado y no la corrección que a uno se le ocurre de una, ¿no? Que sería n por A sobre B. ¿Bien? Pero bueno, tiene que ver con otras cosas. Bien, entonces, lo primero que nos piden es la temperatura final. Y la temperatura final, cuando nosotros tenemos la ecuación de estado del gas de Van der Waals, es una pavada porque despejo la T. ¿Está bien? Entonces, trivialmente una palabra que yo odio que a uno le digan, pero esto sí, ¿no? Estamos para decir paso dividiendo esto. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos el volumen, la presión, B, A, la cantidad de moles, R, la constante de los gases, tenemos la temperatura, estamos bien. ¿Está bien? Acá yo creo que nadie va a tener duda cómo despejar una ecuación. Bien, después nos piden la variación de energía interna del proceso. Entonces, para la variación de energía interna del proceso, yo les tengo que confesar que yo quería hacer una parte del ejercicio 12, pero bueno, no daba el tiempo. Cuando vi lo del ejercicio cómo estaba en la página de la materia, entonces preferí hablar un poquito de esas cosas antes. Bien, entonces si nosotros queremos calcular la variación de energía interna del proceso, entonces tenemos que para el gas de Van der Waals, y estas cosas salen del ejercicio anterior, el diferencial de la energía es esta. ¿Está bien? Entonces las expresiones, cuando vos escribís el diferencial de energía, vos tenés que la derivada de la energía con respecto a la temperatura, a B constante, a todo esto en látex es difícil hacer, no es difícil, hacer la raya esa, no es difícil, pero me parece más cómodo hacer esto, entonces lo hago así. Y la derivada de la energía con respecto al volumen a temperatura constante es esto. Entonces nosotros integramos, cuando integramos esto entre los dos lugares, nos falta una función que tiene que ver con el volumen, y cuando hacemos lo otro nos falta la función que tiene que ver con la temperatura, y junto eso, y obtenemos esto de acá. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculamos la diferencia de energía? Así.
¿Bien? ¿Alguna duda acá? Esto es bastante... se deja llevar solito. Bien. Todo bien, dice Lourdes. Bien. Para calcular el calor absorbido, entonces nosotros tenemos que usar el primer principio. ¿Está bien? Entonces acá escribimos el primer principio, esto ya lo hablamos, pero entonces me lo van a responder rápido. ¿Esta W es el trabajo del sistema o es el trabajo del ambiente? El Ambiente. sistema, o sea, el el que el sistema le hace al ambiente. Tal cual, exactamente. Sabemos que además es un proceso isobárico, entonces la presión es constante. Como la presión es constante, entonces nosotros sabemos que W, el integral entre B y A de P de B, reemplazamos la presión por la presión y hacemos BB menos BA. ¿Está bien? Entonces PA por delta B. ¿Está bien? ¿Esto se entiende? Sí, sí. Bien. Sí. Y con esto, y lo que usamos en la parte anterior, o sea que nosotros sabíamos cómo era delta U, entonces sumamos el trabajo y listo. ¿Está bien? Bien. Sí, no tiene mucha magia este ejercicio. Viste que esto pasa en la guía. Hay que sentarse y hacerlo y no pensar mucho. Bien. Y bien, para calcular la diferencia de entropía, acá ponele que es un poquito más lindo. Acá esto no lo puse, pero vieron que uno hace du igual dq menos p de b. Entonces vos sabés que ds es dq. Yo digo d, ¿no? Pero me están viendo escribir delta. O sea, ds es delta q sobre t. Entonces, bueno, uno puede despejar de acá delta q, lo reemplaza y despeja y tenés esto. ¿Bien? Y con lo que uno tenía la energía, y además uno tiene la P de la ecuación de estado, entonces vos lo reemplazás acá y obtenés esto. ¿Está bien? Y cuando vos obtenés esto, con exactamente el mismo proceso que habíamos hecho antes, de agarrar la derivada, y como esto es solo de la temperatura, integro sobre el volumen. Digo, integro sobre la temperatura a volumen constante, y agarro este, y aquí integro sobre el volumen a temperatura constante, entonces te quedan los términos que dependen de lo otro, y entonces uno puede escribir cómo es la diferencia de entropía sin problema. ¿Está bien? Y bien, con esto es todo lo que tenía para contar hoy. En retrospectiva podría haber puesto un poquito más, yo creí que íbamos a llevar un poquito más de tiempo. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál es la moraleja? No se dejen llevar con lo que uno cree que la palabra significa, con lo que significa físicamente. ¿Está bien? Proceso reversible significa que las variables de estado están bien definidas momento por momento. ¿Bien? Eso significa un proceso reversible. Entonces, cuando hablamos de procesos reversibles, vamos por ahí. ¿Está bien? Que es en general la discusión que tuvimos con esta parte del ejercicio. Y que bueno, la entropía aumenta. Y la interpretación, o sea que hoy es viernes, hoy a la noche, cuando charlen con alguien y le cuenten que yo ya sé lo que es la entropía, lo que es la prescripción de los estados posibles a futuro, dados el estado inicial. Y si lo quieren poner bien pochoclero, así, ¿viste? Es lo que también determina en parte, uno podría decir, cómo avanza el tiempo. ¿Por qué el tiempo avanza en el sentido en el que el tiempo avanza? Porque no sé si se dieron cuenta hasta ahora, pero hasta ahora en todas las ecuaciones que ustedes vieron en la materia, todas las materias, uno puede agarrar el tiempo, decir que el tiempo es menos el tiempo y que las cosas pasan en el sentido contrario. Una pelotita, en vez de subir por un plano inclinado, puede caer por un plano inclinado. Cualquier cosa puede pasar. La corriente puede medir así, ir para el otro lado. La cuerda de la guitarra puede empezar a oscilar así o puede empezar a oscilar al revés. A nadie le importa. Y esta es la primera vez en la que te importa, en la que el tiempo va en un sentido y no va en el otro. Entonces, lo que te está determinando es la flecha del tiempo y por qué el tiempo evoluciona en el sentido en el que evoluciona y no al revés. Cuando en la práctica vos sabés que es así. O sea, vos abrís una botella con un gas a presión, el gas sale de la botella. Vos cuando estás por cerrar una botella no se mete todo el gas y quedas con una botella a presión. Y eso te lo dice esto. ¿Bien? Y es bastante impresionante. Así que bueno, habiendo dicho eso, que ahora pueden decir eso que es bastante interesante,
Si no hay ninguna pregunta, podemos pasar a las consultas. O si no, cortamos la grabación y si tienen una pregunta que sea así como medio divague que no quieran hacer en la grabación, también. Una cosa, la Dale. entropía también es la primera forma cuantitativa que tenemos de ver lo de la reversibilidad, ¿no? Antes no teníamos otra forma de decirlo más que ponerse a pensar medio abstractamente y decir, el tiempo avanza para un lado, si el tiempo avanzara para el otro lado no puede pasar, o cosas No, así, o sea. tal cual. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo. No lo había pensado así, pero estoy de acuerdo. Porque hasta entonces, uno cuando habla, ponele que cuando vos tenés la desigualdad de Clausius, estás un poco en eso, ¿no? Pero estás hablando de una máquina que es cíclica. Pero sí, o sea, nada, para un sistema que es así, o sea, acuérdense, y esto no es menor, que ahí justo me lo está poniendo Juan en el chat, mira, casualidad. La entropía aumenta para un sistema que está aislado, ¿no? Un sistema que no intercambia, calor con el medio. Entonces ahí hay una cosa más que uno puede decir, si se quiere hacer más el canchero, pero que es que la única forma en la que vos podés cambiar la entropía de un sistema que está aislado es con trabajo, aislado térmicamente es con trabajo. Entonces básicamente todo es un quilombo a menos que hagas trabajo. O sea, todo va yendo a ser un quilombo a menos que labures. Y eso vale para un montón de otras cosas. Así que nada. Ahora sí corto la grabación. Sí, sí, sí.